Estamos compartiendo una palabra que se llama las diferentes voces de Dios, y hay varias personas que no estuvieron en la mañana, así que los voy a llevar por un repaso rápido. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Marcos capítulo 4, verso 8 y 9. Marcos 4, 8 y 9. Hemos compartido los domingos anteriores acerca de cómo oír la voz de Dios. El domingo pasado estuvimos hablando acerca del profeta Elías, ¿se acuerda? Y de cómo el profeta escuchó la voz de Dios, no en el fuego, no en el terremoto que hubo, sino que en el silbo apacible. Sabe, para poder escuchar la voz de Dios claramente, nosotros necesitamos tomar tiempos para estar en su presencia. ¿Saca? Amén. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios o no? Mire, usted no va a escuchar la voz de Dios claramente en medio del griterío de una muchedumbre. Usted va a escuchar la voz de Dios claramente cuando usted vaya a la presencia de Dios en la intimidad, y en la quietud usted va a escuchar un silbo apacible, y esa es la voz de Dios. ¿Sabe por qué Dios necesita que vayamos a la quietud para que podamos oírle claramente? Porque Dios nunca grita. Dios nunca le grita a sus hijos. Dios le grita a nuestros enemigos, pero a los hijos nunca les grita. Siempre les habla con una voz dulce, con una voz apacible, de tal manera que si nosotros no nos detenemos a escucharle, no le vamos a oír. Entonces, como hijo de Dios, nosotros necesitamos tomar tiempos en la presencia de Dios para poder oír su voz claramente. De lo contrario, usted siempre va a estar dando pasos llenos de inseguridad, llenos de temor, sin saber dónde está yendo, sin tener clara la dirección a la cual el Señor lo está llevando. Pero cuando usted aprende a oír la voz del Espíritu Santo de Dios, cada paso que usted da es un paso seguro. Y aunque hay ocasiones en que tiene que dar saltos de fe, esos saltos de fe nunca van a ser dados en inseguridad, sino que van a ser dados por la promesa que usted tiene de parte de Dios, de que Él está con usted. Amén. Marcos capítulo 4, verso 8 dice: pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces usted tiene que poner atención a lo que Dios le está hablando y a lo que Dios le está diciendo. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos y no oye lo que Dios le está hablando, su oído se embotó y se hizo inútil. ¿Está acá? Entonces, si usted tiene un oído para oír, usted tiene que poner atención a lo que Dios le quiere decir. Amén. Entonces, a mayor oído va a haber un mayor fruto de parte del Señor para nuestra vida. Estamos viendo distintas voces de Dios, y en la mañana les compartía dos voces. La primera voz es la voz del Padre. Isaías 64, 8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. La primera voz que necesitamos aprender a escuchar y a oír es la voz del Padre. Diga conmigo: la primera voz que necesito oír es la voz del Padre. ¿Quién es el Padre? El Padre es el que abriga, el Padre es el que corrige, el Padre es el que enseña, el Padre es el que nutre. Esa es la voz del Padre. Y la voz del Padre requiere obediencia. Diga conmigo: obediencia. Entonces, usted va a escuchar la voz de su papá, de su Padre Dios, si usted tiene un corazón obediente para con Él. En la medida en que usted desarrolle obediencia, la voz del Padre va a ser cada vez más clara en su vida. Entonces, para obedecerle tenemos que aprender a oír la voz de Dios Padre. La voz del Padre es la voz que da mandamientos, y a esa voz nosotros respondemos siempre con obediencia. Éxodo 15 dice: dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Si oyeres atentamente la voz de Jehová su Dios, si dieres oído
a sus mandamientos. Entonces hay algo esencial dentro de los hijos de Dios. Usted tiene que poner atención a la voz de Dios. Amén. Porque hay hijos y hay hijos, ¿o no? Los que somos padres y bueno, acá hay otros que tienen más hijos que yo. Por ejemplo, Patito con Jenny tienen ¿cuántos? Tienen cuatro, ¿cierto? Y cada hijo es diferente. Y yo lo aseguro, cada hijo oye en forma particular la voz de su papá. Algunos son más obedientes que otros. Ahora, los que son más obedientes, obviamente van a recibir un mayor premio. Entonces, en la medida en que usted desarrolle obediencia para con el Señor, el premio para su vida va a ser cada vez mayor. Vimos algunas voces que nos quieren distraer. La voz del dinero, por ejemplo. La voz del trabajo es otra voz. La voz del negocio, la voz de los familiares. Son distintas voces y dependiendo de a cuál voz usted le dé una mayor prioridad, esa va a ser la voz que lo va a estar usted dominando. Entonces, si usted pone con una mayor atención a la voz del dinero por sobre la voz de Dios, esa voz del dinero va a ser la que va a determinar todas las decisiones que usted tome en su vida. Va a determinar qué casa usted se compra, va a determinar el barrio en el cual usted vive, va a determinar qué tipo de ropa usted adquiere, va a determinar la dieta que usted va a tener. ¿Por qué? Porque cuando usted oye la voz del dinero por sobre todas las demás voces, usted va a caminar de acuerdo a lo que el dinero le está mandando a usted. Eso no puede ser dentro de los hijos de Dios. La voz predominante tiene que ser la voz del Padre Dios. Amén. Entonces, cuando usted escucha la voz de su Padre por encima de la voz del dinero, usted se atreve a decisiones que la billetera le dice que usted no la puede tomar, pero Dios le dice sí que la puede tomar, y usted toma esa decisión en fe y Dios provee para esa decisión que usted está tomando. No sé si usted me está entendiendo. Amén. Entonces tenemos que aprender a oír la voz de Dios por sobre todas las demás voces. Ahora, Dios demanda algunas cosas importantes a su pueblo. Nos pide que le prestemos atención, que escuchemos su voz y que tengamos oídos para oír. Dios siempre está hablando. El punto es que nosotros debemos cultivar una actitud para oír y ser receptivos a la voz de Dios. Dios habla de varias formas. Dios habla a través de su palabra. Dios le puede hablar a través de un siervo de Dios. Dios puede hablarle a través del testimonio interno de su propio espíritu. Dios puede hablarle de distintas maneras y de distintas formas. El punto es que nosotros debemos aprender a ser receptivos a lo que Dios está hablando. En segundo lugar, Dios nos pide que hagamos lo que es recto delante de su presencia. O sea, esto es que Dios busca personas no solamente que estén escuchando su voz, sino que obedezcan a esa voz. Amén. Hay una diferencia grande. Yo les puedo estar hablando a mis hijos todo el tiempo, diciéndoles lo que tienen que hacer, pero si ellos no me hacen caso, no va a haber un resultado en sus vidas. ¿Me está entendiendo? De la misma manera, ¿usted qué saca con oír continuamente la voz de Dios si nunca está obedeciendo lo que su padre le está diciendo? Entonces usted tiene que desarrollar un oído para oírle a Él, pero tiene que desarrollar, escuche, una voluntad para obedecerle. Amén. ¿Me dice amén? Entonces desarrollemos un oído para escuchar, pero una voluntad para obedecer. Eso requiere que nosotros nos formemos en disciplina. Porque a veces Dios nos dice algo y nosotros no queremos hacer lo que el Señor nos está diciendo. Eso requiere disciplina, eso requiere constancia. El Señor le dice, tienes que levantarte a orar de madrugada. Uy, pero Señor, si tengo sueño. Uy, pero que tengo frío. En invierno sobre todo, esa es la mayor excusa, el frío. Para levantarse a orar temprano, el frío. Uy, Señor, que no me quiero ni mover de la cama. No, mejor me quedo aquí calentito. No, usted tiene que vencer eso. Y usted tiene que determinarse a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Amén. La palabra de Dios está llena de hombres y de mujeres que se determinaron a hacer lo que tenían que hacer. David se determinó a hacer lo que tenía que hacer. Le costó un montón de tiempo, un montón de años llegar a ser el rey de Israel. Pero él tenía una promesa, tenía una profecía, tenía una palabra. Y sabe que David caminaba con Dios todos los días de su vida. David caminaba con Dios. Esa era la característica del rey David, que él caminaba y conocía a su Dios
Por lo tanto, como él caminaba con él, sabía cuándo tenía que obedecer. De tal manera que cuando vino el león, él pudo destruir al león. Cuando vino el oso, pudo destruir al oso. Y cuando vino el gigante, adivine lo que hizo: destruyó al gigante. ¿Por qué? Porque él tenía una vida confiada en el Señor y era obediente a la voz de Dios. Dios le decía: ándate a ese monte. Él se iba a ese monte. Dios le decía: ahora tienes que estar solo. Y él iba a estar solo. Entonces él desarrolló un oído para escuchar la voz de Dios y llegó a ser el rey de Israel más próspero. El rey de Israel que ganó más batallas, el rey de Israel que conquistó más territorios fue David. No porque era perfecto, sino que porque tenía un oído atento para escuchar la voz de Dios. Entonces la clave de la victoria de un creyente verdadero es que sabe oír la voz de su Padre, y esa voz está por encima de todas las demás voces. Amén. Usted tiene que desarrollar el oído de Dios. Dios nos pide que hagamos lo que es recto en su presencia. Santiago 1:22, anda la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: no solo escuchen la palabra de Dios, sino que tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Qué dice? Entonces Dios te bendecirá. ¿Por qué? ¿Por qué te va a bendecir? Usted no espere ser bendecido si usted es un porfiado. Usted no espere ser bendecido si Dios le habla y usted no obedece. No espere bendición de Dios. Así de simple. Porque la bendición de Dios siempre va a venir cuando hay un corazón que es obediente para oír su voz y obedece su voz. Ahí es cuando viene la bendición. Entonces, escuche, usted no persiga las bendiciones. Deje que las bendiciones lo persigan a usted. ¿Cómo se consigue esto? Con obediencia, pues. Eso es lo que dice la palabra en Deuteronomio. Voy a tratar de ir más rápido para alcanzar a terminar todo el mensaje. Deuteronomio 28 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Escuchó eso? Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Cuándo? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Entonces, conclusión: la bendición es resultado de la obediencia. Ahora, si usted continúa leyendo Deuteronomio 28, dice: y todas estas maldiciones te van a seguir y te van a alcanzar si tú no oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y ahí cuando yo leo eso me asusto, porque digo: wow, hay 2 caminos. Dios pone 2 caminos delante de mí. Pone el camino de la bendición y pone el camino de la maldición. Pongo delante de ti el bien y pongo delante de ti el mal. Escoge, dice el Señor. Y no es que Dios se va a poner a lanzarte maldiciones, sino que Él sabe las consecuencias de las malas decisiones que tomamos. Hay una diferencia, ¿está acá? Entonces la maldición me alcanza no porque Dios me quiera maldecir.
sino que porque Él sabe que si yo tomo malas decisiones en mi vida, va a haber una consecuencia. Entonces Dios dice, mira, si tú eres obediente, esto es lo que va a ocurrir. Pero si eres desobediente, esto otro es lo que va a ocurrir. Tú puedes elegir la bendición o la maldición. Tú eliges. Entonces, a cómo nosotros nos vaya en la vida, no depende de Dios. Escuchen, no depende de Dios, depende de ti. Depende de ti, depende de las decisiones que tú tomes. A veces usted dice, bueno, pero ¿por qué Dios no me bendice? Y el Señor dice, ¿cómo te voy a bendecir si estás siendo desobediente? No te puedo bendecir, no puedo empoderarte sobrenaturalmente para que te vaya bien en todo, porque estás desobedeciendo. Pero cuando somos obedientes a su voz, la bendición es una consecuencia natural de nuestra obediencia. ¿Se da cuenta de la importancia de ser gente que oye la voz de Dios? Porque si usted oye la voz de Dios y lo obedece, la bendición viene corriendo sobre su vida. ¿De acá? Entonces tenemos que transformarnos en personas que oyen la voz de Dios. La voz del Padre es la voz que nos da un mandamiento. Amén. La segunda voz es la voz del poderoso. Estamos en Salmo 18. Dice, tronó en los cielos Jehová, el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. La voz del Dios poderoso es la voz que Dios desata en contra de nuestros enemigos. Dios nunca le va a hablar a usted con un trono, con un trueno. Nunca le va a hablar a usted de forma violenta, de forma mal educada. Nunca, Dios no se mueve así con sus hijos. Dios les habla bien. Ahora, cuando Dios tiene que corregir, corrige. Pero otra cosa es que Él suelte un relámpago sobre nosotros y un trueno. Los truenos de Dios se desatan sobre nuestros enemigos. Amén. Por eso dice acá, tronó en los cielos Jehová. El Altísimo dio su voz. ¿Cuál voz? La voz de trueno. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. No a sus hijos. Dios no destruye a sus hijos. Dios no le tira saetas a sus hijos, sino que a los enemigos de los hijos de Dios. Por eso que usted tiene que conocer la voz de trueno de Dios. Y usted tiene que clamar para que su voz de trueno se desate en su vida en contra de sus enemigos. Amén. Esa es la voz que destruye y disipa las tinieblas. Esa es la voz que oye el enemigo, ante la cual él sale huyendo. No es la voz ante la cual nosotros tenemos temor, sino que es la voz ante la cual el enemigo tiene miedo y huye. Joel 3:16 dice, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. El Salmo 68 dice, reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios sobre Israel, es su magnificencia y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. Cuando usted canta al Señor, cuando usted alaba al Señor, Él desata sus truenos en contra de sus enemigos. Amén. La clave de la victoria del creyente es la alabanza. Amén. ¿Se acuerdan la canción que estábamos cantando? Golpe de espada es la alabanza. Golpe de guerra que sale de Dios. ¿Y qué más decía? Cantos de gloria traen la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandera, con trompeta y tambor, y será con cantos de júbilo. ¿Se da cuenta? Como esa palabra lo que trae a nuestra vida es la revelación de que la alabanza es una arma poderosa en contra de nuestros enemigos. Entonces, cuando venga a usted la prueba, la dificultad, la enfermedad, lo que sea, usted no responda con quejanza, responda con alabanza a Dios. Porque cuando usted alaba y declara que Él es su rey, que Él es el Señor, que Él tiene el control, que Él tiene todo el poder, las tinieblas comienzan a temblar. Satanás y sus demonios comienzan a decir, uy, chiquillos, prepárense que aquí Dios va a tronar como, ay, prepárense que viene la voz de trueno contra nosotros, porque sabe que la clave de la victoria del creyente es la alabanza. Amén.
Entonces usted en medio de la prueba alabe, en medio de la dificultad alabe, no reclame, no diga Señor, ¿por qué? No se ponga reclamón. Crea a las promesas del Señor. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él es nuestro castillo fuerte, Él es el que nos levanta. Entonces cuando usted tiene un conocimiento de la Escritura y sabe todo lo que Dios es para su vida, usted comienza a declarar esa verdad sobre su problema, su dificultad, y Dios empieza a lanzar relámpagos, truenos en contra de sus enemigos. Las saetas de Dios alcanzan a sus enemigos y usted sale en victoria. La palabra dice, estad quietos y reconoced que yo soy Dios. O sea, usted no tiene que pelear sus batallas. Dios las va a pelear por usted. Amén. Pero para eso tenemos que aprender a oír la voz de trueno de Dios. Y esa voz de trueno se desata solamente cuando cantamos al Señor y cuando le adoramos. Cuando alabas, declaras con tu boca lo que Él es y se desata lo que tú estás declarando con tu boca. Esas son las dos voces que vimos hoy día en la mañana, la voz del Padre y la voz del Poderoso. La tercera voz es la voz del amado. Cantares 2:8 dice, la voz de mi amado, he aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. La voz del amado. Cantares 5:2 dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Mire qué poético el Señor, ¿eh? Amado mío, yo dormía, pero mi corazón velaba. La voz de mi amado que está golpeando. Esa es la voz del Hijo de Cristo. La voz del amado, escuche, es aquella que nos llama a la intimidad. Escuche, son pocos los que hacen caso a esta voz. Aquellos que hacen caso a esta voz son los que no se han conformado a escuchar solamente la voz del Padre, sino que quieren escuchar la voz del Hijo, porque Él es el novio, Él es el esposo de la iglesia. Mire, esta es una de las voces que menos caso hacen los hijos de Dios, la voz del amado. Conocen la voz del Padre, conocen la voz del Poderoso, pero la voz del amado son muy pocos los que la conocen. Dentro de las iglesias yo creo que es un porcentaje mínimo que conoce la voz del amado. ¿Sabe por qué? Porque la voz del amado es la voz que se escucha solamente en la intimidad. Y sabe que se nota qué personas tienen intimidad con su amado y cuáles no. ¿Sabe cuál es la que tiene intimidad? La que pasa tiempo en adoración con Él. Esa es la persona que tiene intimidad. Ni siquiera la voz que escuchas en la oración es en el nivel más profundo de la adoración. La adoración es un nivel más profundo que la oración, porque la oración se enfoca en la necesidad. Cuando usted ora, ¿qué es lo que ora? Señor, tengo este problema, tengo esta dificultad, tengo esta necesidad, necesito que me ayudes, Padre, acabo de quedar sin trabajo, Señor, esta situación familiar, esta enfermedad de un amigo, de un compañero de trabajo, qué sé yo, usted está orando, usted está pidiendo algo, usted está diciendo, Señor, me siento cansado, me siento agobiado, y son peticiones que usted le hace al Señor. Esa es la voz de la oración, pero la voz de la adoración nunca pide. La adoración es un nivel más profundo en que usted no está pidiendo, sino que usted está dando. Esa es la adoración. La adoración es cuando usted dobla sus rodillas en su dormitorio y solamente tiene palabras de agradecimiento y de amor a Él. Cuando usted le dice, Señor, yo te amo, tú eres todo para mí. Señor, gracias por haberme salvado de una vida de pecado, de una vida disipada. Me rescataste del infierno mismo. Señor, tú quebrantaste todas mis adicciones, me lavaste todos mis pecados. Te doy gracias, te amo, te adoro. Tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Se da cuenta que es un nivel más profundo que pocas personas llegan a desarrollar. Ahora, las personas que llegan a escuchar la voz del amado son personas que caminan todo el tiempo, están caminando en santidad y en justicia delante de Dios. ¿Sabe? Cuando usted llega a ese nivel de reconocer la voz del amado, usted ya no peca, no porque tenga miedo de la consecuencia, sino que no peca porque quiere agradarle a Él.
La santidad ya no es algo que usted está buscando todo el tiempo. Uy, tengo que ser santo, uy, tengo que ser santo. Lávame con tu sangre, Señor. No, sino que se desarrolla en usted de una manera natural. ¿Me está entendiendo? La santidad no es lo que usted hace, la santidad es lo que usted es por dentro. Porque si usted ha sido transformado por dentro, ocurre lo que dice el apóstol Juan, que el que está unido al Señor ya no peca. Porque no puede pecar, porque la unción está en él. Nosotros tenemos que perseguir ese nivel y escuchar la voz del amado. En mi propia experiencia, la voz del amado es la voz que oyes cuando estás absorto en la adoración personal. Ni siquiera en la adoración como iglesia, sino que en la adoración íntima de tu cuarto, cuando te postras delante del Señor, cuando derramas tu alma y tu corazón delante de Él, cuando adoras ahí postrado y el tiempo pasa y no te das cuenta. Es la voz más difícil de encontrar porque se halla solo en intimidad. Para hallar la voz del amado, usted tiene que separar un tiempo y un lugar para entrar en adoración. Es cuando usted tiene que apagar el celular, por más que le cueste, desconectarse del Facebook, del WhatsApp, de todo, y decir: Señor, voy a separar un tiempo para estar contigo y adorarte. Pero pastor, eso es muy difícil porque tengo hijos y suena el teléfono y pasa aquí, pasa allá y siempre hay algo, mi esposa me llama, el jefe que me llama del trabajo. Es por eso que usted se tiene que levantar de madrugada, cuando nadie lo está molestando, cuando nadie puede ir a molestar, usted se tiene que levantar. Yo me levanto temprano en la mañana a buscar al Señor. Trato no de despertar a mi esposa, a mis hijos. Del Daniel siempre se levanta súper temprano. Y cuando yo estoy abajo y estoy adorando, y él llega a estar conmigo. Entonces a mí me gusta estar solo cuando tengo que adorar. Me gusta adorar con mis hijos, pero yo quiero estar solo con Él. Porque ahí es cuando Él me habla, ahí es cuando Él me dice lo que tengo que predicar. Ahí es cuando Él me habla de situaciones que están ocurriendo en la iglesia, con personas particulares, me da palabras específicas. Muchas veces cuando estoy ministrando acá, luego de un servicio, y estoy entregando la palabra a una persona, no es una palabra que estoy recibiendo en el momento, es una palabra que recibí cuando yo estaba adorando. Entonces, como hijos de Dios efectivos, tenemos que desarrollar esa faceta de escuchar la voz del amado. Pero eso implica un esfuerzo, eso implica separar tiempo. Es cuando usted estaba pololeando, ¿se acuerda? Y se ponía usted al lado del teléfono cuando no habían celulares, a que sonara ahí la muchacha, se ponía al lado, ahí, uy, que me llame. Sonaba el teléfono, no era, pucha, oh. Y se quedaba ahí esperando otra vez la llamada hasta que lo llamaba. O ¿se acuerdan cuando mandaban mensajes de texto? Ya ahora todos por WhatsApp. Pero antes era más romántica la cosa. Y tenían que salir y salían y se iban a tomar un helado y se iban a tomar de la mano y se iban al parque, qué sé yo. ¿Y qué es lo que desarrolló eso en usted? Intimidad, al punto que lo llevó a decidir que esa era la persona con la cual usted se tenía que casar. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Si usted no desarrolla intimidad con Dios, nunca va a llegar a conocer la profundidad del corazón de Dios. Hoy, pastores, que Dios es muy grande, dice la Escritura que nosotros podemos llegar a conocer a Dios porque estamos unidos a Él. Usted puede llegar a conocer las profundidades del Padre a través del Hijo. Entonces la voz del amado es la voz más difícil de encontrar. Esa es la voz que te seduce, la voz irresistible. ¿Usted sabía que Dios quiere seducirlo a usted? Ay, pastores, pero esa palabra es media rara, es como media... Pero Dios dice en la Escritura que Él nos seduce. Mira lo que dice Jeremías 27. Dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Frecuentemente eso es lo que les pasa a las personas que han decidido enamorarse de su amado. Estoy hablando de Dios. La burla. ¿Cuánto le han dicho? Uy, tú ya te pusiste fanático. Ya te pusiste fanático. ¿Cómo no te vas a poder tomar una cerveza conmigo? No, prefiero que no. Es cuando ya la gente te empieza a decir: no, ese ya lo perdimos. Esa es la voz que hace que puedas vencer las burlas de los demás, de aquellos que no entienden que Jesús es tu prioridad. Escuche esto:
ellos no le conocen en realidad al Señor. Así que tú no esperes que te entiendan. No, usted no espere que la gente de afuera lo entienda. Ellos no conocen a Jesús. No lo conocen, nunca van a entender. A menos que pasen el mismo proceso que usted ha pasado para conocer al Señor. No espere que su familia lo entienda. No espere que sus compañeros de trabajo lo entiendan. Que ahora usted no se va a ir a las tomateras con ellos. Que ahora usted se va a salir del grupo de WhatsApp de los amigos del trabajo porque lo único que mandan es pornografía. No espere que lo entiendan porque ellos no conocen a Dios. Pero usted sí lo conoce. Le van a decir fanático, te volviste loco, te estás trastornando. Y escuche, y la verdad es que sí, es cierto. Los que hemos oído la voz del amado estamos locos por Él. Ahí es cuando ya no nos importa ni el tiempo, ni lo que tenemos que dar, ni el sacrificio que tenemos que hacer. Nosotros queremos estar donde Él esté. Nosotros queremos estar donde Él nos hable. Nosotros queremos estar donde Él nos ministre. Nosotros queremos estar donde podamos sentir su presencia, donde podamos sentir sus caricias. Y vamos persiguiendo a Jesús porque estamos enamorados perdidamente de Él. Esa es la voz del amado. La cuarta voz es la voz del pastor. Juan 10, del 1 al 4 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, escuche, a este abre el portero, y las ovejas oyen ¿la voz de quién? La voz del pastor. Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. La voz del pastor, no estoy hablando de yo como pastor, estoy hablando de Jesús como pastor. Usted tiene que conocer la voz del pastor, porque cuando usted está familiarizado con la voz de su pastor, usted va a seguir la voz de él, de su pastor. Amén. La voz del pastor es la que te llama por tu nombre. No te confunde con otro porque te conoce. A veces las personas piensan que no son importantes delante del Señor, y sabe que cada uno de nosotros es importante para el Señor. Cada uno de nosotros, Él nos conoce profunda e íntimamente. Conoce todos tus pensamientos, conoce todas tus intenciones, conoce todos tus deseos, conoce todas tus debilidades, conoce tus fortalezas y conoce tus puntos débiles. Él las conoce todas. La voz del pastor conoce todas esas cosas. Dice, el pastor conoce a cada una de sus ovejas por nombre. Él no ve una masa de gente. Él no ve la iglesia, camino de vida, y con suerte conoce al pastor. No es así. Él te conoce a ti perfectamente. Él sabe lo que pensaste cuando te levantaste hoy día en la mañana, cuando no querías venir al culto de la mañana. Él sabe lo que pensaste cuando discutiste con tu mujer hoy día. Él sabe cuando discutiste con tu mamá. Él sabe. Él está al tanto de todas las cosas. No pretendas esconderte de la voz del pastor. Él ya conoce todos tus movimientos. ¿Sabe lo absurdo de esto? Es que pretendemos a veces escaparnos de los ojos de Dios. Por eso es que nos dice que somos ovejas, porque somos bien tontitos. Uy, si nadie me va a ver aquí, voy a entrar a este café con piernas. No está el pastor por ahí, no está mi líder de Casa de Paz, no tampoco. Me meto. Está adentro, dice. Adentro esperándolo. Yo no sé dónde tú anduviste metido en la semana, ni me interesa tampoco, es tu problema. Pero Dios sí sabe. Dios sabe las páginas de internet que visitaste en esa semana. Dios sabe. Dios sabe cuántas mujeres pasaron por tu lado y tú te diste la vuelta así con unos tremendos ojos de huevo frito para mirar el trasero ajeno. Dios sabe. Él está al tanto. ¿Por qué quieres engañarle a Él? Él sabe. Por eso es que tenemos que desarrollar un oído atento para ser sinceros delante de Él y decirle: Señor, tú conoces mi condición y tú conoces mi debilidad y tú conoces mis pecados y tú conoces todo de mí. Perdóname, lávame, límpiame. Y a medida
que empiezas a desarrollar esa relación con Dios, con el pastor, no te das cuenta y cada vez comienzas a caminar en mayor santidad delante de Él porque te haces consciente de que Él está ahí, justo al lado tuyo. Que no está por allá en el cielo mirando ahí, enjuiciándote. No, está al lado tuyo para ayudarte, para sostenerte, para bendecirte, para decirte: hijo, no hagas eso, no está bien. No te va a ir bien si sigues en esa actitud. Porque otra vez Él pone delante de ti la bendición y la maldición. Y la bendición es resultado siempre de la obediencia. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando te conviertes en oveja y la oveja reconoce que necesita un pastor, te conviertes en alguien que pasa de estar en un prado a estar en la mano del pastor. Nadie las arrebata de mi mano. El Salmo 23 es el salmo del pastor, se lo sabe. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. El salmo del pastor dice: escuche, unges mi cabeza con aceite. Escuche, y es el salmo del pastor. Mire, en Israel los pastores ungían la cabeza de sus ovejas. ¿Sabía usted? Y las ungían por 3 razones. La primera razón por la cual los pastores derramaban aceite sobre la cabeza de sus ovejas era por las moscas de la nariz. Hay unas moscas que hacen su hábitat en la nariz de las ovejas. Y ahí ponen sus huevos, sus larvas. Y las ovejas se vuelven locas cuando están llenas de larvas la nariz. Y como la oveja es un animal tonto, se anda dando de trompadas en las rocas, se anda rascando en los troncos de los árboles para sacarse las larvas de la nariz, al punto que hay algunas que se llegan a destruir tanto que la herida se infecta y se llegan a morir. Si el pastor no pone ese aceite en la cabeza, las moscas vienen para hacer su hábitat ahí. Entonces la primera razón por la que los pastores ungen la cabeza de las ovejas es para evitar que las larvas hagan su hábitat en la nariz de la oveja. La segunda razón por la que los pastores derraman aceite sobre las cabezas de las ovejas es porque cuando los carneros están en celo, comienzan a mirar las ovejas de uno y de otro, y para hacerse los machitos y para seducir a las ovejas, comienzan a pelear entre ellos y se empiezan a dar de cabezazos en la cabeza hasta destruirse el uno al otro. ¿Sabe por qué tú necesitas la unción de Dios? Porque para ahuyentar todos los espíritus, todos los demonios que te andan rondando y que quieren habitar en tu nariz. Y lo otro es que cuando tú eres como un carnero en celo y ya andas con la jajaja, la unción va a evitar que te andes peleando con tus hermanos. Mire, el más ungido es el que no pelea. Está acá con el otro. No es el que anda criticando y diciendo: no, este hermano es así, es allá. El que anda peleando, el que anda murmurando, ese no está nada ungido. Por eso es que tienes que caminar cerca del pastor. Si tú andas caminando cerca de tu pastor Jesús, al primero que te unge va a ser a ti. Mientras más cerca camine de él, mayor probabilidad hay que pongas unción sobre tu vida. Amén. Y la tercera razón por la que un pastor unge sus ovejas es para sanar las heridas. Las ovejas en el campo, en el prado, donde sea que estén habitando, siempre van a haber espinas, siempre van a haber abrojos, siempre van a haber rocas, roqueríos, siempre se pueden romper una patita. Y el pastor lo que hace es ungir las heridas de sus ovejas. Tú necesitas la unción de Cristo. Por eso necesitas que escuches la voz del pastor para que puedas tener alimento, guía, protección y unción. Amén. Y por último, la voz del vencedor. Apocalipsis 1, 10, 11
Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Cuando le vi, verso 17, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esa es la voz del vencedor, de Cristo que dice yo soy el primero y el último, el de Cristo que te dice no temas, no tengas miedo, yo tengo la llave de la muerte y del Hades. Uno de los mayores temores de las personas es el temor a la muerte, pero cuando tú caminas con Cristo tú no debes de tener temor a la muerte, porque Él es el que tiene la llave de la muerte. Amén. Cuando tú comienzas a caminar con Él, comienzas a caminar en seguridad. Primera de Tesalonicenses 4:16. Necesito los músicos acá. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, con voz de mando, con voz de arcángel. La voz del vencedor es aquella voz que te dice cómo tienes que pelear tus batallas. La voz del vencedor es la que se va a desatar cuando Cristo venga por su iglesia. Amén. Cuando Cristo venga por su iglesia, la voz que se desata es la voz del vencedor. Necesitas conocer la voz del vencedor. Esta voz es la voz de victoria del creyente. Y si Él venció, tú también vas a vencer, porque la victoria es la herencia de aquellos que hemos aprendido a oír la voz del que venció en la cruz al diablo, la muerte y la enfermedad. Amén. Usted tiene que desarrollar un oído para escuchar estas 5 voces. La primera voz, ¿cuál era? ¿Se acuerda? Es la voz del Padre. La segunda voz es la voz del poderoso. Muy bien. La tercera voz es la voz del amado. Muy bien. La cuarta voz es la voz del pastor. La quinta voz es la voz del vencedor. Cuando usted aprende a conocer la voz de Dios, estos 5 aspectos de la voz de Dios, su vida va a ser completamente diferente. Su vida va a cambiar, yo se lo garantizo. Su vida va a cambiar, porque usted va a caminar en obediencia a la voz del Señor, y su caminar será un caminar distinto, diferente. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar al Rey. Cierre sus ojos. Te adoramos, Señor. Tú eres el Rey de gloria. Señor, enséñanos a escuchar tu voz. Todas las voces que tú hablas, Señor, tienen un sonido diferente. Cada una de las voces que tú das, Señor, produce resultados diferentes en nuestra vida, Padre. Señor, y yo oro en esta noche, Padre amado, que podamos oír cada una de las voces que tú estás declarando sobre nuestra vida, Señor. Que aprendamos a oír la voz tuya como Padre. Que aprendamos a oír la poderosa voz, tus truenos. Que aprendamos a oír la voz del amado, la voz del vencedor. Cada una de las voces que tú das, Señor, aprendamos a escucharla en intimidad. Oh Señor Jesús, háblanos, Señor. Háblanos a cada uno de nosotros, Padre amado. Afina nuestro oído para escucharte, Señor. Afina nuestro oído para escucharte. Queremos escucharte. Necesitamos oírte para obedecerte. Señor, que la voz del amado sea desatada, Señor, en nosotros. Como dijo Jeremías, me sedujiste y fui seducido. Fuiste más fuerte que yo, me venciste. Amado Jesús, yo te ruego que en esta noche tú puedas comenzar a llamar a cada uno de los que estamos aquí, Señor,
a esa intimidad que tú esperas tener con nosotros, para conocer la voz del amado en profundidad y para responder a tu llamado, Señor. Solamente respondemos el llamado de las voces que conocemos. Por lo tanto, te ruego que cada uno de nosotros, Señor, se familiarice con las distintas voces que tú estás dando, Señor amado, de manera tal que nuestro corazón sea seducido por ti, Señor, y que lleguemos a conocerte en profundidad, Dios, en profundidad, Padre. Levante sus manos al Señor y dígale ahí donde usted está lo mucho que anhela conocer su voz. Vamos, dígale: Señor, quiero conocerte. Señor, quiero oírte. No quiero ser un religioso que solamente viene a la iglesia a escuchar un mensaje. Yo quiero conocerte a ti. No quiero ser un religioso que viene a un lugar para oír algo y luego se va y se olvida de la palabra, sino que queremos ser personas que tienen oídos atentos para escucharte hablar, que tienen una relación personal única contigo, Señor. Señor, y que esa voz que tú desates pueda desarrollar y desatar fe en nosotros para un caminar victorioso, Señor, para un caminar contigo de tu mano, Padre. Señor, y nuestra vida sea diferente, cambiada totalmente, Padre. Señor, en esta noche declaramos que tenemos oídos atentos para ti, Señor. Acallamos las voces de nuestra alma, acallamos la voz del enemigo, Señor. Acallamos la voz de la depresión, de la enfermedad y de la muerte. Acallamos las voces del desánimo en el nombre de Jesús. Las acallamos en el nombre de Jesús. Acallamos la voz de las tinieblas, las voces que nos quieren derrotar, las voces que nos quieren tirar para abajo. Acallamos esas voces. Cerramos nuestros oídos a toda voz que no sea la voz de Dios. Y abrimos nuestros oídos a ti para escucharte, Señor, atentamente. Escucharte a ti, Padre, en el nombre de Jesús. 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 Espíritu Santo de Dios, abre los oídos en esta noche para escucharte a ti. Ábrelos, ábrelos, ábrelos. Ábrelos, ábrelos, Espíritu Santo de Dios. Abre los oídos en esta noche. Abre los oídos. Vamos, iglesia, clama, dile: Señor, abre mis oídos. Quiero escucharte a ti, quiero escuchar tu voz. Quiero saber lo que me hablas. Quiero saber lo que es vivir una vida guiado por el Espíritu. Quiero saber lo que es una vida caminando en el Espíritu. Quiero saber lo que es una vida vivida correctamente delante de ti. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, Padre, yo hablo sanidad a los oídos. Todo oído que estaba enfermo, todo oído espiritual que estaba enfermo y sellado, cerrado, ahora comienza a abrirse en el nombre de Jesús. Padre, declaro que esta palabra viene para producir arrepentimiento y cambio en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de caminar contigo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, abre nuestros oídos. Abre nuestros oídos. Voy a ser acando robo, voy a ser acando nada, vaya a ser. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, que tengamos un oído atento a la revelación de tu palabra. Señor, que aún en las cosas más mínimas tengamos un oído para escucharte con atención. Padre, que nunca más nuestras decisiones sean tomadas en la carne o con nuestros pensamientos basados en lo que sabemos y en lo que sentimos, sino que toda decisión sea tomada, Padre, en el Espíritu. Señor, tomadas en fe, basadas en lo que tú has hablado a nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, yo activo en los oídos espirituales de este pueblo, Padre. Hay personas aquí en esta noche que se han sentido indignas de escuchar la voz de Dios. Pero este día el Espíritu de Dios te dice: no eres indigno para escucharme. Es más, mientras más indigno te sientes de oír su voz, más necesitas escuchar la voz del Espíritu de Dios. Mientras más culpable te sientes, mayor necesidad hay de que escuches la voz del Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús. Abre los oídos. Abre los oídos. En el nombre de Jesús, Padre. Guíanos por tu Espíritu, tu presencia. Guíanos, Señor. En el nombre de Jesús. Provoca un cambio en nosotros, Padre. Cambia nuestra manera de pensar. Que al escuchar tu voz, paradigmas mentales caigan en el nombre de Jesús. Que al escuchar tu voz, Señor, las estructuras mentales de religiosidad se rompan en el nombre de Jesús. Que al oír tu voz, las cárceles se abran en el nombre de Jesús. Que al oír tu voz, revelación venga a nuestra vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Te honramos, Dios. Te honramos. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Levanta tus manos y dale gracias al Señor. Dile: Padre, gracias por despejar mis oídos. Gracias por hablarme. Recibimos tu voz en nuestro interior. Recibimos tu voz en nuestro interior, Padre. Recibimos tu voz en nuestro interior. Ponga su mano en su vientre. Padre, en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que a contar de ese día viene una activación sobrenatural en nuestro espíritu para oírte, Señor. Todo aquello que había sido un impedimento para escucharte, Señor, ahora mismo sale de nuestro espíritu, de nuestra alma, y declaramos, Padre, que te escuchamos solamente a ti, fuerte y claro. Padre, toda confusión mental que ha querido venir sobre nosotros, que nos ha querido confundir tu voz, en el nombre de Jesús se disipa. Declaramos la voz del trueno de Jehová sobre todos nuestros enemigos ahora.
La voz de trueno de Jehová disipa. Envía tus relámpagos. Envía tus truenos y saetas y dispersa a nuestros enemigos. En el nombre de Jesús, dispérsalos. Rompe las filas enemigas en el nombre de Jesús, Padre. Rómpelas, rómpelas. Toda oposición satánica se rompe en el nombre de Jesús. Toda raíz de iniquidad se rompe en el nombre de Jesús. Padre, recibimos la voz paternal tuya. Recibimos la voz paternal. Recibimos la voz del Padre. Recibimos la voz del amado. Recibimos la voz del pastor en nuestro espíritu. Oh, la recibimos ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, la recibimos. Oh. Vamos, iglesia, adora a tu Rey ahora. Ahora y recibe la voz de Dios en tu espíritu. Recíbela. Recibe la voz en tu espíritu. Métete con el amado. Métete con el amado. Métete con el amado. Métete con el amado. Oh, babaya seya kanda rabaya seya katoroba se. Señor, tus ríos, tu voz como de las muchas aguas, Padre, rompiendo todas las iniquidades y pecados, rompiendo, tu voz rompiendo toda fortaleza de iniquidad, tu voz rompiendo toda fortaleza de enfermedad, en el nombre de Jesús. Oh, babaya sea candoro, babaya sea candarabase. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Oh, voy a sea candoro, voy a sea. Tu voz suave y apacible, Señor, sea oída en nuestras madrugadas. Oh, cuánto te necesitamos, Señor, en nuestra vida. Cuánto te necesitamos en nuestra vida, Señor. Aquí estamos para oír tu voz y obedecerte. Aquí estamos para recibir de ti, Señor, tu voz. Háblanos, Señor, a cada uno en nuestro espíritu. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Recibimos tu voz en nuestro interior. Recibimos tu voz en nuestro interior. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús la recibimos, Padre. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Recibimos tu voz. Recibimos tu voz. Recibimos tu voz, Padre. Caraboya sea que andará más sobre. Recibimos tu voz. Recibimos tu voz. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá.
alístese para escuchar la voz de Dios. Amén. De ahora en adelante, cada día que usted se levante por la mañana para orar, ore, pero también tome un tiempo para estar en silencio, para escuchar su voz. Amén.